Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, tenemos hoy a los índices todos en rojo: 0,30% abajo el S&P 500, 0,32% el Dow Jones, 0,70% el Nasdaq y un 1,27% el DAX alemán, con una vela bastante negativa que le lleva a apoyarse en los máximos anteriores. Esto era normal en el DAX, porque ya dijimos que había hecho una ruptura al alza y que tenía que apoyarse en los máximos. Y los otros índices, pues bueno, están en máximos desde hace mucho tiempo, es normal que algún día tengan negativo. Tenemos a Bitcoin bastante bien para estar los mercados bajando. Bitcoin no baja, no baja, solo, bueno, baja un 0,11%, eso no es no bajar cuando tenemos a los índices bajando más, sobre todo al Nasdaq. Y vemos cómo se ha apoyado en esa figura que tenemos dibujada en este gráfico horario y ha rebotado un poco, acercándose a los 64.000 de nuevo, bueno, y en algunos momentos incluso superando esos niveles. Y bueno, pues es buena señal. Buena señal teniendo en cuenta que ha vendido la semana pasada MicroStrategy y el mercado pues se lo ha tomado bastante bien. Yo creo que incluso hasta diría que positivo el hecho de que haya vendido algo MicroStrategy. Ya lo hemos comentado en el vídeo de ayer de mercados y en el vídeo de Bitcoin al día de hoy, que yo creo que el tener todas las opciones abiertas por parte de MicroStrategy limita mucho a los que atacan a la acción de MicroStrategy y a las acciones preferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso a Bitcoin también le ha parecido bien, le ha liberado un poco y veremos a ver si continúa con este buen comportamiento que estamos teniendo en el corto plazo. Tenemos resistencias por delante muy claras. Una es la línea de tendencia bajista anaranjada, esta que tenemos aquí, que pasa por los 65.400, y la línea horizontal 66.400. O sea que ahí son zonas muy importantes que, si somos capaces de superar, podrían dar lugar a subidas también en las próximas semanas. MicroStrategy sigue subiendo y con la bolsa a la baja, como estamos viendo, es lo que decíamos. Creo que se ha quedado liberada al vender algún Bitcoin. Le dice claramente al mercado que, pues eso, no se puede infravalorar a la acción sin motivos. Es decir, con motivos sí, pero sin motivos no, porque si no hay motivos, inmediatamente venderían Bitcoin para comprar acciones, pues, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es bueno porque las acciones van a coger el valor que tienen que coger, y una vez que tengan el valor que tienen que coger, si en algún momento suben lo suficiente como para estar por encima de, porque las expectativas son buenas respecto a Bitcoin, etcétera, pues probablemente la empresa pueda volver a vender acciones para hacer lo que quiera, o bien comprar Bitcoin o quitarse deuda o lo que sea, ¿no? Así que bueno, ese comportamiento positivo que tenemos ahí. Eh, Quería comentaros también que SpaceX entra en el Nasdaq 100 y, sin embargo, fijaros, cae un 5,30% en este momento, 191,85. Ya hemos dicho que MicroStrategy, perdón, que SpaceX, creo que he dicho SpaceX antes, ¿no? Si no lo he dicho, SpaceX, estoy hablando de SpaceX, ha entrado en el Nasdaq 100. Y SpaceX tiene muchas opciones de caer en el corto plazo, porque es una empresa que tiene pérdidas y ha salido muy sobrevalorada. Y bueno, todas las cosas que están haciendo ahora mismo, hay un poco de FOMO, por eso está cotizando estos precios, pero estoy convencido de que en algún momento perderá el precio de colocación y la podremos comprar bastante más barato. Así que hay que esperar unos meses hasta que esto se asiente un poco y veamos hasta dónde llega esa posible caída que puede tener. En cuanto al resto de activos, tenemos al petróleo subiendo un 2,90%. Quizás esto está haciendo que las bolsas caigan un poco. Al final había venido bajando muy fuerte últimamente y rebota claramente. Como veis ahí, una vela envolvente al alza, así que posibilidad de que siga rebotando en los siguientes días. El oro, 0,26% abajo, se ha estancado un poco después del rebote, es zona de resistencia, es lo normal, así que podría volver a corregir otra vez hacia la zona de mínimos. La plata está corrigiendo un 1,59% en el día de hoy, después de las últimas subidas, como podemos ver ahí. Y el platino, un 1,16% de recuperación, un poco en contra del oro y de la plata. Bueno, algunos días se desmarcan, no suele ser lo normal, pero el caso de hoy es así. El euro contra el dólar vuelve a bajar. Bueno, es un comportamiento también esperado. Estamos viendo que en las últimas semanas poco a poco va hacia abajo. Tenemos algún rebote del euro, alguna eh, caída del dólar puntual, pero vemos que la tendencia es a
que el euro sigue cayendo y el dólar sigue recuperándose, ¿no? Así que bueno, pues eso es lo que esperamos que ocurra en las siguientes semanas también. Y pasa lo mismo aquí, ha tenido un pequeño rebote en el corto plazo el dólar australiano, pero ahora vemos cómo vuelve a caer en el día de hoy. Dólar estadounidense contra dólar canadiense se mantiene en una zona estable después de una subida bastante fuerte. El euro contra la libra sigue cayendo después de haber perdido un soporte muy importante. La libra contra el yen ha tocado máximos y se va un poco para atrás hacia la zona de esa baja de esa cuña que tiene. Y la libra contra el dólar 0,13%. Está un poco más fuerte la libra en este caso que el resto de divisas y eso se nota en el último tramo que ha sido más alcista que por ejemplo el euro o por ejemplo el dólar australiano. Y bueno, pues ahora está corrigiendo un poco en línea con todo lo demás que está mostrando pues esa subida que tenemos hoy en el dólar. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.